Estaba leyendo la Biblia en casa y salió esto de esto que te quedas así, estás leyendo y dices, pero es verdad que tú me conoces a mí, que sabes mi nombre, que sabes hasta cuántos pelos tengo en la cabeza. O sea, pero como a mí como una comprensión real de esas palabras que estaba diciendo, ¿sabes? Una comprensión real de decir, es verdad, o sea, es cierto, tú sabes quién soy yo. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con una transmisión especial, un capítulo más de esta sección llamada Preguntando se llega a Roma. Hoy con una invitada muy especial que ya se las voy a presentar en un momento. Bienvenidos. Muy bien, como les decía hace un momento, les voy a presentar a la invitada del día de hoy. De hecho, es la primera mujer que va a estar en este programa, en Preguntando se llega a Roma. Entonces, quiero darle la bienvenida a mi amiga Cruz Iniesta del canal La Plenitud de la Fe. Cruz, mi hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida por primera vez a Enfoca tu Fe. Gracias, Gui, gracias por una bienvenida tan efusiva. No sabía que era la primera mujer que estaba aquí. Estaba deseando hace tiempo poder estar aquí contigo. Ya sabes que yo, a mí a veces con los horarios, las diferencias de horario nos complican mucho las cosas. Y encantada, encantadísima de poder compartir contigo. Esta sección es muy interesante, así que yo encantada de que hayas podido contar conmigo para esto. Claro que sí, yo creo que esta sección de Preguntando se llega a Roma es básicamente la sección por la que se inició bien este canal. De hecho, este canal antes se llamaba Preguntando se llega a Roma. El Sí. tema es que aunque es un nombre chévere que evoca a la frase de antaño y todo esto, pero es un nombre que igual es largo. Entonces queda bien para el programa, pero como que no tenía como la esencia para que fuera un nombre corto, que le gustara a la gente y todo esto, pues, y por eso la gran autora del nombre de este canal es mi esposita. Ya fue la que se ideó el nombre para Enfoca tu Fe, que de hecho es una sigla y muchos de pronto no saben eso. Enfoca es una sigla que es E de enseñanza, O de formación y K de católica, enseñanza y formación católica. Se llama Enfoca tu Fe. Una genia tu esposa, de verdad que sí. Totalmente. Y entonces desde ahí es que el canal se llama Enfoca tu Fe, pero tenemos esta sección llamada Preguntando se llega a Roma. Y precisamente como Preguntando se llega a Roma, entonces voy a iniciar haciéndole muchas preguntas a nuestra hermana Cruz. Y antes de eso, le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento para esta transmisión especial. Recuerden que como ya últimamente es costumbre lo decimos, el algoritmo eres tú. A la gente de YouTube no le gusta mucho el contenido que nosotros hemos estado haciendo en redes sociales. Entonces, no es que YouTube sea feliz y encantado de la dicha de decirle a todo el mundo, ay, vea, les recomiendo este video para que lo vean. Pasa lo mismo con todos nuestros canales, los que estamos en este ámbito. Así que, como el algoritmo eres tú, entonces ustedes son los encargados de hacer que esta evangelización digital se pueda compartir y llegar a más personas. Así que les agradecemos enormemente su apoyo con su like y compartiéndole este tipo de contenido a otras personas. Ahora sí, hermana Cruz, empecemos por el principio. ¿Quién es Cruz Iniesta? Hay muchas personas del otro lado que no saben quién es, pero ojo, no es la pregunta existencialista del quién soy yo, sino quién es la hermana Cruz Iniesta. ¿Es una hermana religiosa? ¿Es una laica? ¿Es una consagrada? ¿Qué pitos toca en la vida? ¿Quién es la hermana Cruz Iniesta? Pues la hermana Crucinista es una sencilla laica, una sencilla laica, ¿vale? Es una mujer de fe
que desde su conversión pone la fe por encima de cualquier otra cosa, de lo que soy, es lo que me marca, me determina y ya está, una laica, un miembro más de este gran cuerpo de Cristo, una parte más, una celulita más de este grandioso cuerpo de Cristo en el que estamos todos unidos, todos hermanos, todos formando uno, junto con nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya está, sencillamente eso. Amén. Así es. Excelente. Ahora, Cruz, pero resulta que las personas que están del otro lado no saben todavía por qué te estamos invitando aquí a este canal, Invoca tu Fe, ¿cómo así? Entonces, ¿será que es que Cruz es una evangelizadora? ¿Será que es una apologista? ¿Será que ella se niega a creer todavía que es apologista? ¿Será que hoy le vamos a jalar las orejas? ¿Quién es Cruz Iniesta en redes sociales? A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estás en este momento en esta labor apologética en redes sociales? Vale, Cruz Iniesta es laica, su vocación desde el inicio no fue mía, la vio el sacerdote. Fijaos lo que muchas veces Dios siempre nos pone ángeles en el camino que nos van guiando, ¿vale? Y él fue el que me llamó al tema de la catequesis. Yo al principio decía, pero ¿cómo voy a dar yo catequesis? Con esa responsabilidad tan grande que es dar catequesis. Pero bueno, él me dijo, tranquila, tranquila. Y bueno, ese primer llamado de él se convirtió luego en un llamado real de Cristo, una vocación, el hecho de ser de ser catequista, el hecho de formar y acompañar en la fe al resto de mis hermanos y a mí misma, y aprender también de todo lo que, porque es como una relación que va en dos direcciones. Tú aportas una serie de cosas, pero los demás te aportan también a ti muchísimo. Y bueno, y después de un discernimiento largo de como un año y medio, porque yo sentía, siempre se siente muchas veces esa necesidad de comunicar cuando se tiene además una conversión como la mía, después de tantísimos años, esa necesidad de comunicar qué ha pasado en tu vida, ¿no? Qué grandezas ha hecho Dios. Y sí que te viene como lo del Evangelio, ¿no? Dice, ay de mí si no predicara, ¿no? Necesitas comunicar y comunicar y comunicar. Y en la necesidad que está, yo soy de España, soy española, la necesidad que está el mundo de necesitar, de oír la palabra de Dios y atendiendo a todos los llamados de los santos padres, de que tenemos que implicarnos, de que es responsabilidad de nuestro bautismo, de que por favor hagamos lío, que haya presencia de católicos en las redes. Pues durante un año y medio, una cosita así más o menos, yo estuve discerniendo el tema, porque tenía como ese llamado de decir, abrir un canal de YouTube, abrir un canal de evangelización, pero me llevó año y medio discernir el hacerlo, el cómo hacerlo, el qué creo que pedía Dios de mí. Y en ese tiempo también Dios me ha ido educando, me ha ido educando en muchas cosas, porque hubiese sido un desastre si en el momento que yo sentí la necesidad o el querer hacerlo hubiese abierto el canal de golpe. O sea, hubiese sido, hubiese cometido muchos errores y hubiese pecado mucho más, mucho más. Es que yo creo que a todos de alguna manera nos pasó al momento de discernir el hecho de iniciar una evangelización Claro. sin antes haberse uno precisamente formado, porque entonces, ¿qué es lo que yo voy a evangelizar? ¿Cierto? De hecho, por ejemplo, yo vine a abrir el canal mío no hace mucho tampoco y mi conversión se dio hace ya poco más de 10 años. Y apenas es que vengo, obviamente, a iniciar mi canal ya más o menos 2 años y medio, algo así. Y ahora es que vengo a empezar como con todo ese tema público, porque claro, obviamente con muchas personas uno habla, digamos, en el privado y todo eso, ¿cierto? Pero ya en el momento en el que uno como que ya atiende el llamado del Señor y como que es por este lado también la respuesta que debemos dar, el Señor va colocando todas las herramientas, ¿cierto? Pero entonces, antes de que lleguemos ahí, pues la idea es que de todas maneras vienes de un contexto también de conversión. Mi pregunta en este momento es, ¿quién era entonces Cruz Iniesta antes de abrazar la fe de una manera coherente, radical? ¿Cuáles eran esas ideologías, los pensamientos? ¿Fuiste católica toda tu vida o te alejaste y abrazaste otro tipo de creencias? ¿Cómo fue ese pasado antes de abrazar la fe católica de manera real? Pues Cruz fue pues como la gran mayoría de los católicos, ¿no? Y sobre todo en España, además. Pues sí, yo vengo de una familia católica, bautizada católica, yo hice mi primera confirmación, mis sacramentos,
pero como muchísimos católicos de mi generación, en los que nos cogió también un tiempo de un cambio político en España, en el que se pasaba de la dictadura que teníamos, de la que tuvimos con Franco a después esa transición política, esta democracia. Bueno, haya habido una serie de cuestiones importantes en España que nos han afectado a la gran mayoría. España inició un proceso de laicismo brutal, bárbaro, súper rápido, además, súper rápido. Una deconstrucción real, ha habido una reconstrucción realmente de lo que es el español. Eso lo veo ahora. En aquel tiempo, pues me lo comía todo. Me comía todo. Todos esos mensajes que te dan, todos te los crees. Bueno, pues a partir de mi adolescencia me empecé, pues sí, me alejé sencillamente de la fe. Mi casa también, mis padres por su trabajo no podían ir prácticamente los domingos a misa ni nada, porque bueno, ellos tenían un negocio en un sitio de veraneo, en un camping de verano, entonces pues, los domingos y eso eran los días de más trabajo. Con lo cual, bueno, ahí nos fuimos todos alejando un poquito en la familia. Yo nunca he llegado al ateísmo, nunca he llegado al ateísmo. Lo que pasa es que yo no, en ese alejarme, bueno, yo sentía, siempre he sentido que yo tenía una necesidad espiritual. Yo tenía claro que las personas no son solamente un cuerpo y una materia, hay un alma, hay un espíritu. Pero buscaba en todas partes menos donde era. En todo lo que te puedas imaginar, ¿eh? Yo en todo ha pasado por mi vida, lo he estudiado. Yo soy una persona que soy muy analítica, lo he estudiado, me he tirado mis meses estudiando, profundizando, y cuando llegaba al final, ahí es donde yo veo ahora la mano de Dios. Cuando llegaba al final, siempre decía, no, esto no está aquí, esto no está aquí. Eso me ha librado de meterme en muchas historias raras, ¿eh? Pero muchas. Si no, yo estaría, no sé ni dónde estaría siquiera. Entonces no llegué a no creer en Dios, pero la idea que Cruz tenía de lo que podía ser Dios era una cosa así como muy abstracta. Igual podía ser la fuerza de la naturaleza, igual podía ser algo, sí, porque yo sabía que había algo que ha creado, algo que... Y ya está, ahí se paraba. Y bueno, pues yo en mi vida pues he vivido todas las espaldas pues como si Dios no existiera. Yo he vivido tranquilamente, como si Dios no existiera. Hoy en día lo dice uno así, pero Claro, es es fuerte. como, es un ateísmo práctico. O sea, sí, yo sé que existe algo, pero vivo dándole la espalda a Sí, ese algo. Entonces, claro, porque es sí, vivir porque como ateo sin tener la cosmovisión como puntual. en realidad no creo que sea, o sea, o aunque crea que sea un Dios así muy abstracto, no creo que haya dejado una religión, no creo que haya dejado unos principios morales, no creo que haya dejado nada, puesto que no tengo una concepción así concreta de un Dios que es providente, de un Dios que ha venido a dar una revelación, que un Dios... En aquella época, por ejemplo, en España, o sea, el pensamiento general era, por ejemplo, que el Jesús histórico no había existido nunca. Yo lo que noto entonces más bien lo que tenías era como una especie de deísmo. Como el Yo no sé cómo arquitecto. lo definiréis, no sé cómo lo definiréis, pero sí, yo te puedo decir lo que era mi realidad, vamos, y la de mucha gente de mi época y mucha gente que yo conozco es esa, es decir, bueno, sí, algo habrá, que eso acaba siendo como si no fuese nada, a ver si me entiendes. Claro, y eso se nota que le pasa a muchas personas. Es más que entonces un ateísmo práctico, es más bien un deísmo. Sin saber de pronto lo que significa ser deísta, es como lo que muchas personas abrazan. Para no negar que existe Dios, simplemente es como, sí, Dios existe, pero no se relaciona con su creación de ninguna manera. Entonces, es como muchas veces uno podría decir, si yo estoy en un bote en medio de un lago y el bote se comienza a hundir, ¿cómo me salvo? ¿Rezando o remando? Mío, me salvo remando porque soy yo, mis propias fuerzas, pero Dios no va a intervenir de ninguna manera. Entonces, Él está allá, Él allá con su deidad, lo que sea, pero yo tengo que subsistir por mí aquí en la tierra. Es como una especie de deísmo muy, Es muy un, cultural el que se está viviendo hoy en día. sí, eso, claro. A ver, a mí mi mente racionalmente no me permitía pensar en que no había un principio generador de todo esto. Pero ese principio de generador, de esa idea de principio generador, a un Dios que interviene en la historia del hombre, a un Dios que ama a sus criaturas, a un Dios, bueno, que se ha encarnado, o sea, hay un abismo, pues lo tomas más así como una especie de fuerza de la naturaleza y dices, bueno, ¿sabes? Es un poco, pues sí, así, por ahí van los tiros. Entonces, Cruz Iniesta vivía como su vida así de espaldas al creador, sabiendo que hacia allá, por allá atrás estaba él.
Y bueno, cuando uno camina de espaldas a Dios, pues va caminando derecho hacia el enemigo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era vivir de esa manera alejada con Dios? Nadie te predicó, nadie te llegó a decir, no, estás de pronto equivocada, ese tipo de cosas, o porque es que eso es lo que normalmente pasa. Hay muchas personas que viven su vida así, creyendo que esa es la verdad, porque no hay nadie que les contradiga ni les diga lo contrario, ¿no? A ver, realmente alguien que te venga, te predique y eso, la verdad que no. Pero además es que te digo que yo sé que a lo mejor cuesta entenderlo, pero en los años, estamos hablando que en mi juventud, claro, estábamos finalizando la década de los 70, los 80, hacía unos años que España había entrado en la democracia, aquello era guau, guau, ¿sabes? Y bueno, eso es. Entonces, no tenías a nadie que, lo único que tenías era un poco, bueno, pues tu base de principios cristianos, pero como en todo también, muchas veces, pues esas cosas de la moral, te crees que son cosas que están pasadas de moda, que eso era antes para los antiguos, ya sabes, pero ahora el mundo está moderno, o sea, ya ahora ya no tiene esa importancia, ¿no? Las cosas no son tan importantes. Hombre, tienes una serie de moral que sí que es fuerte y de principios que son fuertes, evidentemente no vas a matar, no vas a hacer daño deliberadamente, no vas a robar, no vas a... Pero en cuanto a la moral, estamos hablando de una Europa, tenéis que entender que en España, que en Francia, en los 68 se estaba dando la revolución sexual, el movimiento de los hippies de la revolución sexual, en los 70 el año del tema del movimiento hippie, y España sale de una dictadura, ¡pum!, a una democracia. Y además con un montón de ingeniería social muy empeñada en que el español en muy pocos años no es que fuese un europeo, es que se pusiese a la cabeza de los europeos. Ahora lo estamos pagando, pero bueno, esa ida hacia adelante tan rápida hizo que perdiésemos muchos de las raíces, de las bases y de los sustentos que teníamos realmente de nuestra vida. Uno no, es que no eres consciente de que vives de espaldas a Dios porque no te planteas ni siquiera la existencia de Dios. Tú sencillamente vives. Como todo lo de tu alrededor, intentas ser lo que tú consideras medianamente bueno. Yo soy bueno, yo no hago daño a otro, yo intento ayudar siempre que puedo al que está al lado, yo no mato, yo no robo, ¿sabes? Bueno, ya está. Y vas hacia adelante en tu vida, en tu progreso económico, laboral. Con la mujer ya, yo he trabajado desde, terminé mi carrera y empecé a trabajar. O sea, ya está, una mujer independiente. ¿Tú eres profesional en qué cruz? ¿Qué carrera terminaste? Yo tengo biología, tengo derecho y luego todos estos últimos años de mi vida está trabajando en el marketing. Vea usted, vea usted, qué maravilla, sí, es una excelente entonces académica. Tenemos también acá nuestras filas. Y después la gente dice, ay, no, No es soy que no amiga estudié de, en los no soy oficios. amiga de la titulitis. No soy amiga de la titulitis, es verdad. No lo soy. De hecho, en el Totalmente. programa de Betty me había dicho, no voy a volver a decir las carreras que tengo, pero es que va el otro y las pregunta. Dejar de Qué pena, preguntarme qué pero hay estudios que tengo. preguntar. Dejar de preguntar qué estudios tengo. No importa, lo que No, importa es lo que y tiene además uno para voy a compartir. hacer un short y lo voy a publicar solamente No, Cruz por diciendo las favor. carreras. No, no, por favor. No, no quiero Bueno, titulitis. entonces en ese sentido son cosas que, por ejemplo, hoy a la luz de la apologética, tú con la biología y con el conocimiento teológico a la hora de debatir, por ejemplo, con un materialista, eso puede ayudar impresionante. ¿Ya? Sí, hay Ahora el cosas tema, que sí que hay cosas que sí que me di cuenta que ayudan. Y por ejemplo, a mí me ha ayudado, soy consciente de que, por ejemplo, esta mente legalista mía, ¿no? A mí me ha hecho ver muchas incoherencias. Es la que me ha hecho ver que hay una serie, unos argumentos del calvinismo que no se sostienen. No se sostienen bajo los principios del derecho, por ejemplo, no se sostienen. Fallan desde la base. que precisamente entonces ya con el derecho, claro, obviamente también va a ayudar mucho, por ejemplo, como lo hace el mismo Fabián, que se especializó en todo el tema de derecho canónico, todo lo que es el catecismo, tener los artículos claros, todo. Yo creo que a alguien que haya estudiado derecho le queda mucho más desmenuzadito y fácil, obviamente, poder comprender todo ese tipo de desglosamientos, incluso desde, dentro de la fe y de la religión. Claro.
Sobre todo entiendes también cómo actúan, cómo se interrelacionan unos con otros, qué campo de aplicación tienen, cuando sí, cuando no. Esas cosas sí que te las va aclarando mucho el haberlo hecho, porque claro, de eso se trata. Evidentemente. Bueno, Cruz, entonces, ¿qué fue lo que pasó para que entonces abrazaras la fe católica? O sea, estabas súper alejada, concentrándote en tus estudios, en todo lo que estabas viviendo sin vivir. Eso es como simplemente un sobrevivir, pero alejados de Dios. Entonces, no es como realmente una vida real, una vida de fantasía dentro de lo que es simplemente el conocimiento de la materialidad, porque yo pienso que la vida real es un conjunto completo de lo que nos hace nosotros ser seres, ¿ya? Que es un compuesto completamente de bio, psico, espiritual. Somos un compuesto de 3 realidades. No es una realidad y 2 cosas que no se ven, no, es una realidad bio, psico, espiritual. Entonces, ¿cómo fue que saliste de esa cosmovisión equivocada para venir a la fe católica? ¿Qué pasó en la vida de Cruz Iniesta para que pudiese entonces entender que en la fe católica está la plenitud de la verdad y que de hecho el canal de la hermana Cruz se llama es la plenitud de la fe? Por algo tiene que haber puesto ese nombre. Claro. Bueno, en toda esa búsqueda espiritual, en todos esos sitios equivocados y en todo eso, pues como Dios es también como es y nos busca precisamente en los caminos que nosotros andamos, pues Dios empieza a ponerme delante mía cosas del tipo de la resurrección de Cristo, la sábana santa, los estudios científicos de la sábana santa, algún tema de apariciones marianas que están reconocidas por la Iglesia. Bueno, una serie de cosas que a mí me empiezan a llamar mucho la atención. Me gustaba muchísimo el libro del Apocalipsis, pero claro, yo el libro del Apocalipsis venía y la Biblia en todos estos otros mundos que no son el cristiano. Tú sabes que se valoran muchas veces, se valoran mucho, lo que pasa que claro, se usan para verdaderas majaderías, ¿no? Pero bueno, pero sí que se tienen en un concepto, sí, un tanto esotérico, ¿no? Un tanto gnóstico, de que tiene conocimientos escondidos y esas cosas. Y sí, sí tienes conocimientos escondidos, por supuesto que sí. Cómo llegar a la plenitud con Dios y a llegar a la felicidad, a la vida eterna. O sea, está clarísimo, eso es lo que tiene escondido. Pero bueno, entonces me atraía mucho esas cosas. Bueno, pues ahí yo empecé lo mismo. Mente analítica, a estudiar, vas estudiando, vas estudiando. Y bueno, en eso también Dios pone otro ángel en mi vida, otro ángel en mi vida. Una persona que aunque vivía alejada de la iglesia, por cuestiones de desencantos y de cosas, sin embargo tenía una fe, pero que no os podéis imaginar, de caballo. O sea, una cosa bárbara, bárbara. Con cualquier persona que él se ponía a hablar, terminaba hablando de la fe. Daba igual en el ambiente que estuviese, daba igual si estábamos hablando, da lo mismo. Cualquier conversación acababa en el ámbito de la fe. No, pues aquí sí estabas analizando cualquier realidad del mundo normal, de las cosas que estaban pasando, y empezaba, y al final te acababa ya hablando de esa lucha espiritual que hay detrás, de esa batalla que se viene dando 2000 años desde que Cristo resucitó, y ya empiezas a hablarte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la veracidad de que Cristo había asistido, bueno, y además es una persona formada, una persona muy inteligente, a la que admiro muchísimo. Bueno, el caso es que, y tú le ibas, le decías, y él te contraargumentaba, te daba razones, te daba motivos, tú te ibas, cago en la mar, y te ibas para casa. A ver si es verdad lo que me ha dicho. ¿Sabes tú? Claro, claro, tú no quieres aceptar, y aparte que es como debe ser también, ¿no? Venga, lo voy a investigar. Pues lleva razón. Eso se llama honestidad intelectual. No todas las personas cuando le refuten o le dan respuestas a algo van y lo corroboran y lo estudian para ver si lo que le están diciendo es verdad, si lo que uno piensa es equivocado. Casi siempre las personas Pero, dicen, no, eso que me dijeron seguramente es falso y ya, pero se quedan ahí y se quedan como con su venda y su sesgo. Pero eso que dice está muy bien, porque es ir a realmente investigar y ver si lo que me están diciendo es verdad o no. cuando tú llevas muchos años en esa búsqueda espiritual, en esa búsqueda de la verdad, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Yo sé que tiene que haber algo, pero no lo encuentro. ¿Dónde está la verdad? No sé, también supongo que es una actitud, ¿no?
Y sí que es verdad, en el primer instante a todos nos da mucho coraje cuando nos echan abajo los argumentos y en una discusión no somos capaces de mantener nuestros argumentos y nos los desmontan por un lado, nos los desmontan por otro y te vas hasta con un coraje que para qué, ¿no? Pero también yo era consciente que la persona que tenía enfrente tenía una cultura y me estaba diciendo las cosas con conocimiento de causa y yo pues qué mínimo que escuchar eso y ver lo que él se supone que estaba conociendo y que yo no. Y ver hasta qué punto a lo mejor él lo estaba mirando con un sesgo, no lo estaba mirando con un sesgo, me ha contado solamente la mitad de la verdad. Pero no me contaba la mitad de la verdad y no me contaba con sesgo. Eso fue lo que me fui encontrando. Bueno, pero este proceso es muy largo, ¿eh? Desde que os empiezo a hablar de esto del tal hasta lo que es la conversión. Porque, a ver, porque luego en todo este tiempo siempre había etapas y había fases. Fases en las que te empiezas a acercar mucho y como te empiezas a acercar mucho, pues parece como que te entra como un miedo inconsciente ahí que tú te retiras. Uf, uf, uf. Hoy por hoy sé que parte de lo que pasa ahí, parte de lo que pasa era culpa mía. Parte de lo que pasa era culpa mía porque en realidad yo no quería cambiar de vida, la vida que llevaba. Y yo sabía que tenía que cambiar la vida que llevaba. Porque mi vida, la vida que yo llevaba, no era conforme a Dios. Entonces tenía que cambiarla. Así de claro. Y parte también se entiende, es parte de esa batalla espiritual porque, claro, el de los cuernecitos te ha tenido hasta entonces tú has estado con él no se ha preocupado de ti. Pero ahora que ve que quieres ir escapándote, a ella empiezan las cosas. Y ella cuando te empieza él en eso, es esa batalla espiritual en la que te influencia tanto tu ángel de la guarda como te influencian los pensamientos del maligno, ¿no? Y entras ahí siempre en esas luchas que va manteniendo uno. Y bueno, pues como propio también muchas veces de las personas como yo, que no sé, que además Dios nos ha agraciado pues con ser capaces a lo mejor de estudiar, Bueno, mi soberbia intelectual era brutal. ¿Para qué vamos a engañar? Tenía conocimiento, he sido capaz de analizar las cosas, una mujer con un éxito laboral impresionante, ganando un dineral impresionante, arrogancia por todas partes, vanidad por todas partes, soberbia por todas partes. Siempre cuando te decían, ¿qué sabrás tú? Sí, tienes esa tendencia, aunque no quieras, o yo la tenía. En el fondo del corazón siempre mirabas a los demás con un poquito de como por encima del hombro, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, pues esa soberbia también es la que te hace que cuando tú te vas acercando, también te vas hacia atrás. Eso es no querer cambiar de vida, un montón de cosas. Hasta que hay un punto en el que Dios te dice, ya está. Yo veo que ahí, por ejemplo, el mayor acercamiento inicial era un acercamiento desde lo intelectual. Y Claro, eso es lo que a muchos obviamente claro, claro. nos pasa también, es que se acerca uno desde lo racional, ve que es coherente, que es lógico, que es sensato, pero seguir avanzando ya cuesta, ya no lo intelectual, sino en la voluntad, porque ya cuando yo decido que esta es la realidad, pues yo me tengo que suscribir a esa realidad y ahí yo tengo que hacer un movimiento humilde de mi voluntad y aceptar que yo estaba equivocado. Fíjate que para mí no fue tan difícil el aceptar que yo estaba equivocada, pero precisamente porque yo lo que iba era un proceso de búsqueda, entonces no se trataba de estar equivocada, pero sí el aceptar, sí el decir, tienes que cambiarlo todo en tu vida. No sé cómo lo verás, pero que a final de cuentas viene a ser casi lo mismo, solo que no desde una perspectiva Las intelectual, renuncias. no desde una perspectiva intelectual, ¿eh? Tienes que cambiarlo todo en tu vida. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo llevas, bonita? ¿Qué? ¿Quieres o no quieres? Pero claro, poco a poco es lo que te digo, esa lucha espiritual es muy grande y es muy larga, de mucho tiempo. Yo estuve casi 12 años, así, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Pero claro, cada vez esa verdad y esa realidad va percutando cada vez más en tu corazón. No, 12 años Dios batallando conmigo a echarme abajo, a darme tiempo y paciencia para echarme abajo. Sí, muy bien, estás muy convencida intelectualmente, sí, muy bien, estás estudiando todo esto, ¡ay, sí, fantástico, maravilloso! Pero ¿cuándo vas a cambiar de vida y cuándo te vas a convertir de verdad?
12 años para eso. Claro, me recuerda mismo la charla que dio Dante precisamente para el canal en el retiro que dice de convencimiento versus conversión, muy diferente, estar convencido a realmente estar Claro, convertido. claro, claro, Entonces, claro. ¿qué fue lo que te hizo dar ese paso de conversión? Porque es que ese es Pues el ya te lo paso digo, gigante. realmente, porque yo creo que Dios así es también y cuando ya ve... Hay algunos que como San Pablo necesitamos que nos tire del caballo. Y a mí me pegó un mojicón, como digo yo, ya está, ya está. Un día, o sea, una noche, él, en un acto de increíble misericordia por parte de él y de increíble amor por él, es como que yo tuve conciencia de todo lo malo que había hecho y todo lo bueno que había dejado de hacer. Yo me derrumbé. Yo sentí un dolor inmenso, una cosa bárbara. Esto lo he contado, esta es la parte que más me... Primero, de un modo muy rápido, me hizo tomar como una conciencia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de todo el mal que había hecho. Y yo ahí empecé a sentir tal dolor que yo creo que se apiadó de mí. Fue cuando lo dulcificó, mostrándome el daño el bien que no había hecho, pero como para enseñarme el bien que podía hacer. No sé si me explico. No tanto para decir, mira todo lo que no has hecho, sino mirando esto, aprende lo que vas a poder hacer. O sea, es algo difícil de explicar porque es algo que tú sientes en tu corazón. Ahí no hay palabras, no hay. Son cosas que tú estás percibiendo, estás viendo. Yo, yo estuve llorando, pero llorando, como no imagináis, horas, toda la noche. Bueno, una cosa, llorando desconsoladamente, pero desconsoladamente, muy desconsoladamente. Un dolor de verdad. Y bueno, él me fue calmando, él se fue apiadando de mí. Y ahí fue cuando dije, ya está, o sea, no, no hay más, no hay más, no hay más. Ya vale, ya vale, ya vale a dar vueltas a las cosas. Tira, vete y acércate a una iglesia de un sacerdote que necesitas confesarte. ¡Ja! Eso para confesarme. ¡Ja! 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 Ahí fueron casi otros 3 meses de lucha. O sea, en el momento en el que Dios te da el zapatazo y te muestra, te permite sentir ese dolor Sí, y llega el momento entonces, confesión. Momento, que es claro, decirle mi porque vida a otro hombre, a un sí, hombre, a no, un sector que yo, a ver, bla, bla. a ver, sí, no. O sea, si eso hubiese sucedido probablemente durante el día, si en ese mismo sé que tú te sientes así, hubiese eso sido de día, yo hubiese corrido en iglesia, pues probablemente ahí, como estás todavía con esa que te está Dios mandando, ahí te lanzas y no te miras más. Pero como tienes que ir, ya entonces, como estábamos con tema de pandemia más o menos, templos cerrados, cosas así, difícil Ah, acceder a no hace sacerdotes, a la mucho. confluencia. No, no hace mucho, hace 4 años. Yo te iba a preguntar, ¿yo hace cuántos años fue eso? O sea, no hace 4 años. mucho. O sea, el paso así hace 4 años. Hace 4 años. Wow. De convencimiento, como tú dices, de estudio, de todo eso, mucho antes. Pero el paso de verdad de romperte ante Dios, como digo yo, de romperte completamente, fue hace 4 años, sí. Claro, y entonces ahí ya Y, tenías que ir a poner por obra esto que ya habías aceptado hombre, y claro, sentido. claro. Pero claro, Ah, ahí es que como por eso ya es que te niegan serenas, tanto las obras. Por como eso Dios niegan te... tanto las obras, porque es que ese tipo de cosas que sí tendría uno que hacer, poner por obra esa fe que ya está teniendo, eso es Claro, lo que les cuesta y prefieren justificarse en que eso no hay que hacerlo, precisamente porque les da miedo hacer este es tipo un paso muy de difícil, es cosas. un paso muy difícil. Ya te digo, si hubiese sido en ese instante cuando te encuentras tan mal, en ese mismo instante, coges y ahí está la iglesia abierta, ahí te vas y lo haces. Pero en el momento que ese instante se pasa, que Dios en su caridad y en su cariño también te permite tranquilizarte, te permite, no que olvides, pero sí que te calmes, evidentemente, ¿no? Que te calmes y vayas adelante y no te vengas abajo, no te deprimas ni cosas de esas. Y claro, va pasando un día, va pasando otro. Ahí entra otra vez de pleno esa lucha espiritual. Esa lucha espiritual. Tú sabes que te tienes que confesar, tú quieres ir a confesarte, pero cuando estás en el instante de que estás yendo a confesarte, algo surge. Algo surge. Y hasta que no comprendes, porque
Alguien te lo explica, a mí me lo explicó el sacerdote hablando con él. Hasta que no comprendes que eso es una lucha espiritual que está teniendo lugar por tu alma, ahí te vuelves más fuerte. O yo por lo menos me volví más fuerte, porque claro, mientras tanto era, ya te digo, hoy iba, ay, hoy no está el sacerdote con el que yo estuve hablando. Con este, yo qué sé, además cuando llegué al principio, la primera vez, padre, voy a necesitar hacer una confesión de vida, con presidente. Dice, venga, ¿quieres? Digo, uy, no, yo no estoy preparada. Yo te voy a hacer la lista. Me aterró, o sea, yo lo reconozco ese instante y digo, ahora no. Grave error. Si ahí hubiese dicho ahora sí, nada de eso hubiese pasado, ¿eh? También lo digo. Pero por eso, entonces, un día es eso, otro día es que estás terminando la misa y vas a entrar a la sacristía para poder confesarte y tal. Hay 3 personas. Uy, qué cola. Ay, no, yo me tengo que ir, voy a ver por qué tengo que hacer la comida, porque no sé qué. Es lo que te digo, un día una cosa, otro día otra cosa, un día una cosa, otro día otra cosa. Y van pasando los días. Y todos los días vas diciendo, de hoy no pasa, ¿eh? De hoy no pasa. Y te sales igual que has entrado a la iglesia. En mi caso, ¿eh? En mi caso. Cuando Artico el pobre de esperar, Cruz, que como lo lleva hasta, ay, padre, si es que todos los días me pasa algo, pero es que tal, me dice, a ver, no, a ti no te está pasando nada. Dice, a ti lo que tienes que entender es que hay una lucha espiritual ahora mismo por tu alma. Yo me quedé así, como que una lucha espiritual por mi alma. Dice, claro, te ha tenido fija, segura. Tú ahora vas a dar el paso en el que te vas a romper las cadenas con él para abrazar a Cristo. Y él intenta por todos los medios que no lo hagas. Cuando él me puso esa verdad delante, ahí es cuando yo empecé a coger fuerzas, me costó un par de domingos más, sinceramente, ¿vale? Pero sí empecé a coger fuerzas para vencerle, para resistirle, para resistir a todos esos impulsos que me daban cada vez que yo quería confesarme y pasaba una casa, pasaba otra. Entonces ya cuando empecé a coger fuerza y dije, un momento, pues si esto es así, o sea, tú lo que no quieres es que yo haga esto. Y es cuando tú dices, pues entonces ahora lo voy a hacer. Y no me vas a convencer de lo contrario. No me resultó fácil, no lo hice el primer día, pero bueno. pero sí fui cogiendo fuerza. Ya empecé a rezar para que Dios me diese fuerzas en eso. Pim, 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 convencida de eso y ahí ya sí cogí las fuerzas. Y ya sí fui. Y afronté la confesión. Se pasa muy mal, ¿eh? Es un cierto, o sea, se pasa muy mal. Pero, es increíble cuando terminas. Es increíble cuando terminas. Para mí fue incluso una sensación física. Yo no sé si los que vivís en algún sitio en los que tenéis la oportunidad de bañaros en aguas de estas muy frías, aguas que están casi bajando de la nieve, el agua cuando es muy fría, tú te sumerges un momentico en el agua y conforme sales hay una sensación física de que pesas menos kilos. Estás como más ligero, pero es físico, esa sensación. Pues esa misma sensación, esa misma, la tuve yo cuando salí del confesionario llorando como una magdalena. Porque esa fue otra. Llorando que no podía ni acabar de confesarme. Qué curioso que todos los que hemos tenido una experiencia similar con el tema de la confesión, siempre decimos exactamente lo mismo al terminar la confesión. Sí. Que parece como que saliéramos levitando, flotando del confesionario. Uno lo percibe es de una curioso manera. Porque es que en ningún momento es que nos hayamos puesto de acuerdo todos los que hemos pasado por un proceso de conversión para decir entonces, cuando cuenten la forma en la que salió la confesión, digan esto. No, pero normalmente pasa de la misma manera. Eso es otra cosa que muchas veces el hermano no católico debería pararse como, mira, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que después de una confesión, ojo, real, con arrepentimiento de corazón, es decir, se hace una confesión como debe hacerse, porque no falta simplemente el que diga, voy a probar, y entonces simplemente llego como a confesarme, pero no tengo ni el arrepentimiento, ni el propósito de enmienda, ni querer hacer pues como la confesión. El dolor de corazón, como le llamo yo. No tengo el dolor de corazón, así le llamo yo. Pero es verdad, o sea, es cierto que y se siente como algo físico y cada uno lo sentirá de una manera, eso seguro. Pero además, yo en mi caso no estaba sugestionada en nada de eso, nadie me había
no había escuchado ni nadie, ni pensaba siquiera que eso pudiese ser así. Era sencillamente, me tengo que confesar. Claro, porque al haber sido criada en un ambiente católico, al haber tenido yo también más o menos, y luego todo el tiempo que había estado de antes estudiando todo, que sabes lo que tienes que hacer, que no es que lo ignores, sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Y a mí lo que me pasaba también cuando empecé a ir a misa, cuando volví a empezar a ir a misa, antes de confesarme, después de cuando empezaron a abrir las iglesias y eso, yo estaba en misa, bueno, la primera vez que yo volví a misa, fue que volví a misa con esta conciencia, no volver a misa para una boda, para un bautizo y esas cosas, no, volver a misa con esta conciencia. Sentí una paz increíble, una paz, pero de verdad una cosa era como una paz que te abrazaba, que me abrazaba. Y luego lo que me pasó y me pasaba en todas las misas, era, claro, fue un cambio grande, voy a explicar por qué. Porque cuando tú vas a las bodas solamente para los bautizos, las comuniones y esas cosas, la mayoría de la gente que va a la boda, como no es católico practicante, como vamos nada más que por el tema del acompañamiento y eso, pues claro, el párroco da la comunión y comulgan 2, 3 personas que son los que de verdad creen. Pero cuando vas a una misa, o cuando yo fui a la misa, yo me encontré con que prácticamente era la única que no comulgaba. No, en serio, yo creo que fue la única de la iglesia que no comulgó. Pero independientemente de todo esto, que me llamó muchísimo la atención, me chocó mucho. Pero yo tuve, desde el inicio, tenía como una gana, una gana de ir a comulgar, una necesidad de ir a comulgar, que porque yo sabía que no podía hacerlo. Si no, yo me hubiese puesto la cola, hubiese ido, ¿eh? Y eso era constante todos los domingos. Tan es así que conforme yo terminé mi confesión, yo le dije al padre, digo, padre Emilio, ¿usted me podría dar la comunión? Y él se acercó al altar, cogió una hostia consagrada y me dio la comunión. Y de verdad que fue, mira, aún se me ponen los pelos de punta. Aún se me ponen los pelos de punta. Wow, o Yo, sea, si me es permites, querría impresionante. decirle a la gente, si me permites, querría decirle a las personas una cosa. Es una lucha Claro, grande. Es una lucha grande, grande. Ser conscientes de que es una lucha, ese es para el punto más importante que todos tenemos que darnos cuenta. Está siendo una lucha por nuestra alma, con lo cual, sabiendo ya cuál es el enemigo, vamos a ir a por él, vamos a ir a por él. Porque además, lo que viene después es increíble. Lo que viene después es el amor de Dios en tu corazón, es sentirte que te abraza de una manera. Yo aún estuve llorando también luego en la iglesia, no sé cuánto rato después, pero ya no eran las mismas lágrimas que en la confesión. Ya era un agradecimiento, no sé, no sé cómo contaros de verdad, porque son cosas que no hay palabras, no hay palabras. Pero es de un llanto verdad de que alegría porque uno no se lo cree. te sientes como abrazado, te sientes como, en serio, o sea, yo sé que cuesta, pero hacerlo. Entender que lo que hay de ahí detrás es el de los cuernos luchando por vuestra alma. Ya me puedes preguntar lo que Totalmente. quieras. Totalmente. No, quería decir que precisamente se convierte como en un llanto de alegría, porque Sí, es impresionante uno que como que uno no se cree que en serio Dios, el creador de todo, el omnipotente, se fije en uno, en la miseria que es y ha sido uno y que se fije ahí con su misericordia para mostrarle, no, es que mira la realidad que hice para ti, mira el sí. sacrificio, mira, mira el sacrificio que hice por ti. Es impresionante Ahora que y está, uno, y uno como que, wow, ahora que estás diciendo eso, justamente, no recuerdo, sí, pero muy cerca de que ya venciese yo el tema de lo de la confesión. Estaba leyendo la Biblia en casa y, y salió esto que te quedas así, estás leyendo y dices, pero es verdad que tú me conoces a mí, que sabes mi nombre, que sabes hasta cuántos pelos tengo en la cabeza. O sea, pero como a mí como una comprensión real de esas palabras que estaba diciendo. ¿Sabes? Una comprensión real de decir, es verdad, o sea, es cierto, tú sabes quién soy yo. Y tú has estado todo este tiempo esperándome, buscándome y queriendo. Tú sabes hasta el último pelico de mi cabeza.
No sé, esas cosas, esas son esas maravillas que te da Dios y que te permite Dios, que son realmente increíbles. A mí, una de las cosas que me dio fue un, ¿cómo podríamos decir? Pero vamos, una ganas de estar devorando la Biblia constantemente, constantemente, de estar devorando la Biblia constantemente. La Biblia de repente, esa Biblia que yo había ido estudiando, ¡wow!, de muchas maneras, de repente era una cosa completamente distinta ante mis ojos. La comprensión que yo tenía de eso era completamente distinta, tanto que yo me asusté y yo dije, ay, madre mía, yo tengo que ir a hablar con mi sacerdote, digo, porque a ver si yo aquí todo esto que estoy entendiendo, esto no tiene nada que ver con lo que la iglesia enseña, ¿sabes? Tal comprensión. Eso es un don que Dios me dio y que yo no tengo cómo agradecerle de verdad, pero de verdad, o sea, de repente la Biblia se abrió así para mí. No tenía nada que ver con lo que había sido la Biblia o con lo que era la Biblia, incluso mientras la iba leyendo en todos estos años. No tenía nada que ver, nada que ver. Bueno, entonces eso me hace a mí pensar y preguntar, dado que no hace mucho tiempo que ocurrió esa conversión ya obviamente del corazón, ese amor, ese sentirse amada por Cristo, después de un proceso intelectual también pues obviamente de reconocer en dónde está la plenitud de la verdad, eh, ¿cómo fue que conociste entonces la apologética? ¿Cómo llegó la apologética a la Que yo vida de Cruz Iniesta? Es que yo soy catequista, yo no soy apologeta. Sí, por eso. Ah, tú me enseguida alejarle las orejas por eso, pero espera. A ver, primero, ¿cómo es que llega la apologética? Porque es que, obviamente, La no apologética, igual todo que catequista, o sea, no todo catequista sabe qué es la apologética, ni todo apologista hace apologética, pero todos los que de alguna manera hacemos apologética o conocemos del mundo de la apologética, sí sabemos obviamente la diferencia entre el tema de la catequesis y la apologética. sí. ¿Cómo llega la apologética a la vida de Cruz Iniesta? Bueno, pues en toda esa época también de pandemia, como muchos, ¿vale? Pues Cruz empieza a ver vídeos y empiezo a ver canales de vídeos. Entonces empiezo a ver, descubro un mundo que no conocía en ese sentido. Me maravilla porque digo, jope, pero es que, o sea, yo enseguida, para mí, es decir, es realmente justamente lo que dice de dar razones de verdad de vuestra fe. Pues para mí, cada vez que yo iba viendo esas razones, eso se convertía en una roca en el suelo, una roca. Ese Pedro que es la roca, esa roca. O sea, eso se iba convirtiendo en una base firme, 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 firme sobre la que pisar. Una base de la que nadie me puede mover. Firme, 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 firme. Aparte de darme una comprensión de muchas más cosas, ¿no? Entonces yo, desde siempre también cuando he empezado con la catequesis, precisamente porque a mí me ha reasegurado tanto y me ha dado esa base de firmeza de saber que yo no piso arenas movedizas, que yo no piso arena, que yo no piso barro, que estoy pisando una roca, pero roca de verdad. Pues sí es verdad que las catequesis mías siempre tienen siempre como un toque apologético. Yo creo que sería muy bueno incluir en la catequesis determinados fundamentos apologéticos. Sería muy bueno, porque no estaríamos hablando solamente de las cosas, sino que estaríamos viendo las raíces de las cosas y dónde están asentadas, con lo cual veríamos que las cosas no están ahí porque sí, ni vienen de la nada, ni la iglesia se las ha inventado, ni cosas parecidas, sino que tienen su origen. Totalmente, es que no solamente es que sea bueno, es una necesidad que tenemos hoy en día en la iglesia. Pero entonces ahí es donde yo entro a decirte exactamente lo mismo que en la última entrevista que tuve preguntando si llega a Roma, que tuve a Jesús Ferreira, le dije exactamente lo mismo que te voy a decir a A ver, ti. Y es que tenemos el orden sacerdotal y sabemos que obviamente un obispo no puede autonombrarse como obispo, tiene que tener obviamente un nombramiento, tiene que tener una imposición de manos. Lo mismo que el obispo cuando
impone las manos para nombrar sacerdotes. Resulta que dentro de la Iglesia Católica también tenemos algo que tiene que ser nombrado y es el catequista. Catequista no se puede autonombrar catequista, No. debe ser enviado por su sacerdote, por su párroco, como catequista. O por el obispo. Y por el obispo. Exacto, claro, claro, obvio. En ese orden de ideas, si alguien que hace apologética al tiempo es un catequista, con mayor razón, ese puede decirse apologista. De hecho, el que normalmente hace apologética, el que hace apologética, que es una rama de la teología, por eso no hay algo en la iglesia que diga que a alguien lo nombren apologista. El apologista es alguien que de hecho, si hace apologética, es de las pocas cosas que uno sí se puede autonombrar. Unos serán mejores que otros, pero si alguien tendría de pronto el derecho más fácil de autonombrarse apologista, es el que hace apologética y es catequista. Bienvenida, apologista crucinista. Mira, que muchas veces me preguntan que por qué llevo 2 cruces. Esta cruz, aquí chiquinina de maderita, esta es la cruz con la que el obispo me envió de catequista. Con mayor razón, la nombró catequista un obispo, entonces sí es apologista. Pare de contar. Ahora, ahí tienes su jalón de orejas. Qué tramposo, qué tramposo, qué tramposo. Ahí tienes su jalón de orejas. Muy bien. Qué tramposo. Ahora, una pregunta última como para que ya vayamos cerrando antes de que nos regales un súper consejo que yo ahorita te lo voy a decir, pero una pregunta que me parece que sería muy adecuada y es, en todo este caminar, bien sea en la pastoral de catequesis o bien sea en charlas apologéticas o bien sea viendo videos, como sea, ¿cuál ha sido como la duda o la objeción o la pregunta más difícil con la que te has encontrado en este caminar de fe? Que quizás o alguien te haya hecho o que investigando te haya costado más como encontrarle respuesta a esta, pero que gracias al Señor hoy en día tienes la respuesta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Y cuál sería entonces la respuesta? Quizás alguien que está del otro lado viendo el programa puede que tenga esa misma duda o que conozca a alguien que tenga esa duda y la respuesta de nuestra hermana crucinista le puede ayudar para que obviamente pueda tener ese acercamiento que quizás le está faltando a la fe católica. La más difícil ha sido el tema del magisterio. El tema del magisterio, el tema de comprender lo que es el magisterio vivo de la Iglesia, el tema de comprender la infalibilidad que tiene, magisterial que tiene la Iglesia, y en esa historia del magisterio, cómo resolver presuntas contradicciones. ¿Vale? Eso lo he resuelto perfectamente. No hay contradicciones, casi siempre son presuntas contradicciones. Vienen Claro. muchas veces, como incluso pasa en la actualidad, de un entendimiento distinto, de cómo se utiliza un término, de cómo se utiliza el otro, viene de un desconocimiento del contexto histórico, de la realidad que se está viviendo en ese tiempo, de a qué respondía un determinado documento. Entonces, claro, las cosas cogidas así, como que chocan y no tienen sentido, como pasa también a veces en la Sagrada Biblia, ¿vale? No tienen sentido, pero cuando todo puesto en un conjunto, todo tiene una coherencia y tiene un sentido. Totalmente. Entonces, en ese orden de ideas, y esa era la pregunta más difícil, entonces, Cruz, ¿el magisterio es infalible? Sí, no, algunas veces, siempre, o de qué manera es infalible el magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica. A ver, primero para entender, el magisterio es sencillamente la autoridad de enseñar que dejó Jesucristo en la iglesia, ¿vale? La dejó en esa iglesia que tiene que ser columna de la verdad. Por lo tanto, tiene que ser faro en el mundo de oscuridad para que todo el mundo sepa dónde está la verdad. Buscar la verdad, allí la tienes, en la católica. Como decían en las actas martiriales, ¿no? ¿Dónde está la católica? Bueno, pues ahí. Tiene que ser. Y claro, cuando entendemos que además la iglesia está asistida, promesa de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo.
¿vale? Os enviaré al Espíritu Santo para que os haga llegar a toda la verdad. Entendemos también cómo ese magisterio no es solamente lo que nos dejaron, ese depósito inicial que nos dejaron, sino la profundización sobre ese depósito que es un pozo tan rico y tan profundo que nosotros con el tiempo vamos empezando a bucear un poquito en él y cada vez ir eso es, profundizando en esas enseñanzas, comprendiéndolas muchísimo mejor. Y claro, el magisterio tiene como función, aparte del hecho de profundizar en todo lo que es la doctrina y la moral, tiene también como función el desarrollar la pastoral. La pastoral es esas enseñanzas que encontramos en toda lo que es la Iglesia, ponerlas en práctica, en el modo en cómo las vamos a poner en práctica en cada momento concreto y en cada situación determinada dentro de la vida de la Iglesia. Bien, ese oficio de enseñar, Dios lo ha dejado ¿en qué? En sus obispos, ¿vale? Pero no lo ha dejado de modo individual en los obispos. Los obispos necesitan estar en comunión entre ellos y bajo el sucesor de Pedro, exactamente igual que estaban los apóstoles, ¿vale? Porque es a través del ministerio del sucesor de Pedro al que le asiste el Espíritu Santo de una forma muy especial y lo reviste de una serie de carismas especiales para el ministerio que lleva adelante, como los obispos, en comunión entre ellos y en esa unión bajo Pedro, también son asistidos de este espíritu especial. ¿Por qué la Iglesia tiene que ser infalible? La Iglesia es infalible porque la Iglesia es el cuerpo que está unido con la cabeza. La cabeza es Cristo. La Iglesia, todo lo que tiene no lo tiene por ella, lo tiene porque participa de la naturaleza de Cristo mismo. Y como la Iglesia está aquí en el mundo para ser lámpara del mundo y para ser la columna de la verdad, no puede enseñar cosas que lleven a las personas a la pérdida de la salvación. No puede enseñar cosas que lleven a la persona, que lleven al pecado. Entonces, desde ese punto es donde la Iglesia, en todos los temas de dogma, de doctrinas y de fe, es infalible. Luego esta infalibilidad tendrá sus matices en función de qué órgano está ejerciendo esa autoridad de enseñar, del tema en concreto que se esté tocando, ¿vale? Pero a pesar de eso, aunque sea un magisterio normal, el ordinario, todo eso, que pueda tener cosas que se puedan reformar, que se puedan arreglar, que puedan expresarse mejor, o que sencillamente en este tiempo son válidas estas cosas y después para otro tiempo ya no es válida, dejamos de usarlas y empezamos a usar otras. Y eso no es que estuviesen equivocadas, es que ahora ya no nos valen, bien, pero en ninguna de esas enseñanzas, la Iglesia puede enseñarnos algo que ponga en peligro la salvación de nuestras almas. Entonces muchas veces deberíamos de dejar de preocuparnos tanto, de sospechar tanto y de preocuparnos tanto con el tema de es que me cuadra, es que no me cuadra, es que esto sí, es que el Papa se puede equivocar, es que el Papa no sé qué. Aunque se equivoque el Papa no va a equivocarse en algo que ponga en peligro la salvación de nuestras almas, porque es promesa de nuestro Señor Jesucristo que la Iglesia va a estar asistida y guiada por el Espíritu Santo. Ya está. Para saber qué obispo lleva la razón en lo que está enseñando, qué obispo no lleva la razón en lo que está enseñando, es muy sencillo. ¿Qué obispo está en comunión con todos los obispos y bajo la autoridad de Pedro? Ya está. Ya está. Cualquiera que se sale de ahí, eso lo he enseñado en mucho magisterio en mi programa, cualquiera que se sale de ahí, dice la propia enseñanza de la Iglesia, él solo se sale del rebaño, él solo se sale de la casa común, él pierde toda la autoridad de enseñar. O sea, un obispo está oponiéndose al Santo Padre, ya por ese simple acto, sin que nadie le diga nada, sin que tal, a nivel espiritual ha perdido la asistencia que le permite y que le da la autoridad de enseñar. Y esto es algo que en la situación que estamos viviendo deberíamos de empezar a aprenderlos todos para saber en este amplio abanico que tenemos de opciones, cómo aprender a saber a quién escuchar y a quién no escuchar. Cuáles son los parámetros que nosotros debemos de usar y de determinar para reconocer quién sí está hablando en nombre de la Iglesia y quién no. Totalmente. Una
Belleza de explicación, excelente. De hecho, ahí mismo como que me remontabas precisamente a la Biblia, en el momento en el que el mismo Cristo está fundando la iglesia. Él está sentando las bases de la infalibilidad del magisterio. Porque es que cuando él dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, ¿qué significa eso? Que los miembros de la iglesia no pueden pecar. No, Jesús no dijo que iban a ser impecables, sino que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Quiere decir que nadie va a poder destruir la iglesia de él. ¿De quién? De Cristo. Y el no poder destruir la iglesia de Cristo significa que esa iglesia no se puede equivocar. No se puede equivocar. Sobre todo significa que ahora está tan de moda la frase, que la iglesia no se puede corromper. La iglesia no puede corromperse. A ver, la iglesia se podrá corromper conforme hombres, conforme cosas mundanas que se meten en la iglesia. Claro que sí. Pero esa corrupción, entre comillas, ¿vale? No puede llegar al punto a que la iglesia nos esté enseñando o nos esté pidiendo hacer cosas que van a ser pecados y que van a llevarnos en contra de nuestra salvación. Claro, ¿Vale? es que fíjate que es que el que se corrompe es el hombre que permite esa corrupción que entra en su corazón, pero no la iglesia, no la iglesia. Eso, por ejemplo, recuerdo cuando Napoleón Bonaparte secuestró al Papa. ¿Y qué hizo cuando secuestró al Papa? Ahora sí voy a destruir la Iglesia Católica. ¿Y qué le dijo el Papa? Napito, mi hijo, Napoleoncito, no hemos podido nosotros desde adentro, va afuera, usted desde afuera. Y aún así, no solamente él, muchos han tratado de destruir la Iglesia Católica. Hoy en día, el protestantismo completo, si hay algo en lo que todos estén unidos, es en el odio que le tienen a la Iglesia Católica y no pueden destruirla. O sea, el hecho de que la Iglesia haya durado desde Cristo hasta nuestros días, eso es un milagro impresionante. Eso es obra de Dios, es que ahí se ve la providencia de Dios. Eso es Jesús cumpliendo su promesa, que ni las puertas del infierno prevalecerán. El que diga lo contrario, todo el que dice que la iglesia se corrompió, de facto le está diciendo a Cristo mentiroso. Totalmente, totalmente. Es que es así, es así. Pero, y quiero ir un poquito más allá también y decirle a la gente, saltando un poco del tema apologético extra nox al tema apologético in nos, esas luchas también se están dando dentro de nuestra iglesia con los mismos objetivos. Y por favor, cada vez que oigáis hablar de la verdadera iglesia, del remanente, en esta iglesia resistente, no puede existir tal cosa. Solamente puede existir una iglesia verdadera, que es la que está siempre bajo la autoridad de San Pedro y con unos obispos, aunque sean 3 solamente, queden solo 3, unidos a él. Todo el resto es falso. Es falso. Así de claro. Por mucho que se vista de una sana doctrina, por mucho que se vista de una tradición impecable, por mucho que se vista de unos ritos, de unos principios, de una batalla cultural, lo que queráis, pero no es la iglesia. No es la iglesia. Totalmente. Creo que fue el Papa Benedicto esos son los engaños de la XVI. seducción. Esos son los engaños de la seducción del demonio. Esos justamente. Creo que fue el Papa Benedicto XVI, y si no es así, pues alguien ya nos corregirá en los comentarios, pero hubo alguien, creo que fue el Papa Benedicto XVI, que dijo, aunque volvamos a ser 12, Cristo cumplirá su promesa. El Papa Benedicto XVI, totalmente, totalmente. A ver, hay una cosa que tienen que entender, y esto también esto va para los protestantes y también para los católicos. El día que el papado cayese y dejase de existir, chicos, levantar vuestras miradas al cielo porque la redención está cerca. El Mesías viene aquí y es la parusía. Tenerlo muy claro. A todos aquellos que queréis destruir el papado, que queréis, tenerlo muy claro. El día que el papado sea destruido, estamos en el día de la segunda venida de Cristo. Y eso es así. Totalmente. Muy eso bien. Es eclesiología pura y dura. Así es. Así. Excelente. Es así. Porque esa es una institución bien puesta por Cristo hasta el final de los tiempos. Hasta que esa novia llegue a las fiestas de esponsales, que se darán cuando Él venga. Ya está. Así es, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y ahí ha estado también Él
con nosotros, acompañándonos en cada momento. Bien, Cruz, entonces, dado esto, un consejo, y antes de finalizar, para las personas que quizás en este momento están a punto de abrazar la fe, que están también en búsqueda de esa verdad, o para los que ya estamos de pronto acá inmersos en la fe católica, pero que de alguna manera entonces día a día también seguimos como nutriéndonos de la fe, consultando, viendo los videos de internet, formándonos. ¿Qué consejo nos podrías dar a todos desde tu experiencia conforme a la fe? ¿Cómo es la fe que debemos vivir día a día en la iglesia o cómo podemos estar seguros de que estas personas que están buscando la fe, la verdad, pueden venir y estar tranquilos en el cuerpo de la Santa Iglesia Católica, que es el cuerpo de Cristo? Bueno, yo hay una cosa que sí que os quiero decir. Lo que debemos evitar de cualquier modo es idealizar a la Iglesia. Olvidarnos de que la Iglesia está formada por personas. Y entonces perdemos la mirada, nos concentramos en la mirada de esta material, de esta realidad material, y perdemos la mirada de la mirada cristiana, la mirada sobrenatural, de que es ese cuerpo místico, con todos los que ya están salvos antes que nosotros, con el propio Cristo, con todos lo que es Iglesia también. Y tendemos a fijarnos solamente en una estructura humana, por así decirnos, ¿no? También a nivel humano, no vengáis nadie o no queramos estar en la iglesia como si la iglesia fuese un refugio, una cueva en la que vamos a estar a gustos y a salvo de los peligros del mundo. Porque eso nos va a llevar a error. Porque eso cuando pasen, la iglesia siempre está en batalla con el mundo. Y cuando uno vea cosas como pasan ahora, uno se va a quedar que no saber dónde agarrarse. Esa es la iglesia. La iglesia, el suelo de la iglesia, o sea, nuestro suelo es un puro terremoto. Va a haber siempre terremotos, porque la lucha entre el bien y el mal trae terremotos. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Solamente una cosa, dos si quieres. Siempre, donde esté Pedro, estamos nosotros. Donde esté Pedro, estamos nosotros. Y para saber además, sin duda, cómo tenemos nosotros que estar debajo de Pedro, aquí el catecismo. Diría al magisterio, os aconsejaría que empezaseis a leer todos magisterio porque es hermoso y podéis aprender un montón de lo que la iglesia habla de sí misma, de lo que la iglesia nos aconseja. Tenemos respuesta para cualquier circunstancia en el magisterio. Y para las nuevas que se van creando, la iglesia va sacando siempre respuestas nuevas, ¿vale? Pero sobre todo todo es con Pedro, como decía, creo que ¿quién fue? San Ignacio de Antioquía, era que decía, donde está el obispo, está la iglesia. Pues donde está el obispo, es decir, San Pedro, el obispo de obispos, ahí está la iglesia. Pues todos con Pedro. Porque esa barca en la que Pedro va en el timón. Jesús va ahí dormidito. Él va ahí dormidito como en la tempestad aquella. Y nosotros somos aquellos de Jesús, Jesús, que nos ahogamos. Y Jesús se levanta y dice, ala, chique, venga, qué miedosos sois, tampoco pasa nada, tranquilos, que yo estoy aquí en la barca con vosotros, tranquilos, que cuando llegue ese momento yo le diré al mar, párate, y al aire, párate, ya está, yo estoy en la barca con vosotros. Vosotros preocuparos de estar en esta barca, porque solo hay una barca. Los otros son barquitas que pueden ir alrededor, pero solo hay una barca en la que el timón va Pedro. Ni tal obispo, ni tal cardenal, ni tal sacerdote, ni tal laico, ni tal... No, Pedro. Yo para mí pero igual que la barca, nosotros, la vida de la iglesia y la vida de cada uno de nosotros está en una constante tormenta. O sea, media horita que está en calma dice uno, oh, qué bien. Pero eso no es ahora, que no se engañe nadie. Ha sido así desde que la iglesia la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido así y así será hasta que llegue al puerto. Hasta que llegue al puerto. Totalmente. Así como entre los mismos 12 apóstoles, el que manejaba la plata vendió a Cristo, el primer papa lo negó 3 veces y cuando lo fueron a capturar, todos salieron corriendo y lo dejaron solo. ¿Qué pretendemos encontrar hoy en la iglesia? Un magisterio infalible para no tenernos que fijar en las personas. Bien, Cruz, hermana Cruz,
Bueno, me parece que ha sido una entrevista genial. No sé si habías dado alguna vez el testimonio de esta manera, pero es la manera que tenemos aquí en Enfoca tu Fe. Esto es un preguntando, se llega a Roma. Esa era la idea, que de una manera, en un marco apologético, poder brindar también como esas respuestas a las personas desde la experiencia del testimonio propio, ya que muchas personas se pueden sentir identificadas con tu historia, pero también especialmente con esa carencia de las respuestas que se pueden haber dado y que esas respuestas pueden ser las piedritas en el zapato que más de uno necesita sacarse para darse cuenta de dónde está la realidad, la verdad de la fe y abrazarla de manera coherente. Me ha gustado mucho como las preguntas y cómo ha ido la entrevista. Espero y ojalá sea posible, ojalá alguna persona, pues de lo que yo he contado, de lo que yo he respondido, pues le pueda ser de ayuda en algún instante de su vida, en algún momento a ella, a algún familiar, a alguien. Eso, como siempre, se queda en manos de Dios. Nosotros sembramos, que es lo que Dios nos dice, vosotros sembrar, que de lo demás se encargará Él. Así que si esto tiene que servir a alguien, seguro que Dios se lo hará llegar. Seguro que lo pondrá en su camino para que lo encuentre, como nos ha ido poniendo a cada uno de nosotros todo lo que hemos ido necesitando. Pero, Totalmente. Dios tiene una, Así es. pero que no se nos olvide tampoco tener nosotros la paciencia que Dios tiene. Porque si Él tuvo tantos años de paciencia conmigo y con todos los demás, ¿vale? Tomémonoslo también con nosotros con tranquilidad, que queremos siempre las cosas de ahora para ayer. Así es. Yo recuerdo que en una charla de consagración, yo soy consagrado a Jesús por María, en una charla de consagración, alguien recién converso le decía al misionero, le decía, ¿y por qué no ocurre ya la segunda venida? Que es que ve el pecado que hay en el Claro, mundo y que Jesús venga ya y acabe ahí una vez con todo. Y el misionero, muy, muy sabio, le decía, hermanito, ¿hace cuánto ocurrió tu proceso de conversión? ¿Cuándo fuiste a retiro y cuándo abrazaste la fe? Él dijo, hace 8 días. Y ya me doy cuenta, soy consciente de todo el pecado que hay en el mundo. Y entonces él dice, ¿y si Jesús hubiera venido hace 15 días, en qué paquete hubieras quedado? claro, Y es que es así. y el joven dijo, wow. Él dice, si todavía no ha venido es porque Jesús está dando tiempo a que más personas también se den cuenta y abracen. Totalmente, totalmente. Eso es lo que vivimos por Él. Misericordia, misericordia, misericordia. Y Amén. paciencia, paciencia. Aguanta que lo ofendamos de modos tan graves como le estamos ofendiendo en el mundo, a nivel mundial, en el mundo, solamente por dar la oportunidad de que un alma más entre al cielo, un alma más se salve. Así es ese Amén. Dios que tenemos nosotros. Así es. Bueno, quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a esta transmisión especial, a esta emisión nueva de Preguntándose Llegar a Roma, con la super invitada que tuvimos el día de hoy. Cruz, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez que te podamos tener aquí en Enfoca tu Fe. De verdad que ha sido muy, 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 muy chévere, muy de muchos frutos y de mucha bendición esta entrevista. Unas palabritas finales ya para despedir entonces el programa. Bueno, pues te quiero dar las gracias a ti por haberme hecho incluso pasar por esta experiencia que sabes que yo era reacia, digo otra vez, tener que dar el testimonio que me costó mucho, pero bueno, ha estado bien, lo agradezco mucho. Que gracias a toda tu audiencia, en mi canal se llama La Plenitud de la Fe. A estas alturas creo que con las cositas que se han ido montando, pues casi todo el mundo ha escuchado hablar de él, pero bueno. Pero bueno, a lo que vamos. Igual el link al canal de Cruz está fijado aquí en el chat y también va a estar obviamente acá en el título del video y va a estar en la descripción del video. Para que Pues los que no gracias. se han suscrito a la plenitud de la fe, de una. Y gracias a ti, gracias por traerme aquí, que no sea la última, como tú dices, que no sea la última, que sigamos juntos en estos procesos también, en estos acompañándonos. Gracias por tu amistad, es algo que valoro también mucho. Y bueno, a seguir caminando, juntos todos. Amén. Bueno, Amén. amigos míos, como siempre les digo, para despedir el programa, en palabras de mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Paz y bien.